Las mutaciones las podemos definir como cambios o alteraciones en el material genético, es decir, el ADN, y que además es heredable entre células, es decir, que se puede transmitir de padres a hijos mediante distintos procesos como son meiosis, mitosis o fisión binaria. Hay tres clases de mutaciones. Las primeras son las beneficiosas, que de algún modo tienen un efecto positivo en los organismos que les ayudan a adaptarse al ambiente. Por otro lado tenemos las neutras, que no tienen ni un efecto positivo ni negativo. Y por último las perjudiciales, que pueden desarrollarse algunos trastornos genéticos. Las mutaciones puntuales es un tipo de mutación en donde se cambia un par de bases por otro en la molécula de ADN. Cuando hay un cambio entre purinas o pirimidinas se le denomina transiciones, y cuando hay un cambio de purinas a pirimidinas o viceversa se le denomina transversiones. Además de la sustitución de bases, tenemos otro tipo de mutación que es la que desplaza al marco de lectura. Estamos hablando de la deleción de pares de bases en la que se elimina una pequeña secuencia de ADN o en la adición de pares de bases. Las mutaciones silenciosas es una alteración de las secuencias codificantes que aun cuando la secuencia genética presenta cambios en los nucleótidos, de alguna manera no se altera la secuencia de la proteína. Esto se debe a la degeneración del código genético. Las mutaciones con cambio de sentido o missense son aquellas en donde el cambio en el nucleótido sí va a producir un cambio en el aminoácido. Como podemos ver en las imágenes, un cambio de guanina por adenina va a cambiar también el aminoácido de glicina a serina. Por otro lado, las mutaciones sin sentido o nonsense básicamente consisten en que cambia un codón que codifica para algún aminoácido por un codón de stop. Estamos hablando de un codón de paro. Por lo tanto, lo que vamos a obtener va a ser una proteína más corta que la original. Cuando hablamos de cambios en el marco de lectura, nos referimos a las mutaciones frameshift, que consisten en la adición o deleción de un número de nucleótidos, en donde la secuencia de bases ya no es divisible entre 3 y lo que ocasiona son cambios en la traducción de los siguientes codones para la formación de la proteína. Aunque las mutaciones se den en regiones no codificantes de los genes, también pueden influenciar la expresión genética, como ejemplo las secuencias promotoras que intervienen en la regulación de la transcripción. Al existir una mutación en estas, puede provocar el aumento o la disminución de la tasa de transcripción. Las mutaciones supresoras son aquellas en general en donde al principio existe una primera mutación donde se inhibe la función de la proteína y posteriormente, haciendo una segunda mutación en un sitio diferente de la proteína, se restablece la función de la proteína inicial. También se pueden presentar mutaciones a nivel cromosoma que involucran grandes secuencias de ADN y en donde existen eventos de inversiones o de lesiones masivas. También podemos encontrar mutaciones en donde la posición de los genes cambia de lugar, ya sea en el mismo cromosoma o de un cromosoma a otro. Las mutaciones también pueden darse en líneas germinales, en donde la mutación se encuentra en todo el cuerpo y afecta a la mitad de los gametos. Por otro lado, la mutación somática es la que se presenta en una parte específica del cuerpo debido a que ocurre en otras células y por lo tanto no afecta a los gametos. Las causas de las mutaciones son principalmente dos. Tenemos las mutaciones espontáneas, que son cambios en la estructura del ADN que se originan a partir de anormalidades de los procesos biológicos. Y por otro lado, las mutaciones que son inducidas, ya sea por agentes físicos o químicos, que son responsables de estas. Las células cuentan con un sistema de reparación directa del ADN. En este caso, son invertidos los efectos generados por la radiación UV en un proceso que es la fotorreactivación, que es catalizada por una enzima que es la fotoliasa y es utilizada para revertir el dímero al romper los enlaces covalentes entre las pirimidinas. La reparación indirecta por escisión de bases es una vía de reparación del ADN en donde se corrige daños oxidativos que son derivados de la alquilación celular y despolinizaciones espontáneas.
es utilizado por la célula para la protección contra daños y pérdidas de bases que genera sitios AP. La reparación por escisión de nucleótidos repara daños en el ADN que son causados por radiación UV, agentes mutagénicos, quimioterapia, entre otros, y en este participan diferentes complejos proteicos, que son 4 en procariotas y más de 30 en mamíferos. El mecanismo de reparación de errores de apareamiento es responsable de remover las bases desapareadas que son causadas por daños espontáneos, por oxidación, metilación, entre otros, y su importancia radica en mantener la estabilidad genómica y reducir las mutaciones durante la replicación. En la reparación por recombinación homóloga, la célula detecta y repara daños generados por agentes químicos, físicos y radicales libres. La eficiencia se debe a que hay una proximidad entre las cromátidas hermanas que tienen una información idéntica. En la reparación por extremos no homólogos, el sitio de corte en eucariotas va a ser reconocido por dos proteínas, las que van a mantener unidas a las cadenas. Posteriormente, una ligasa va a reparar la ruptura junto a un complejo, el cual se une al extremo del ADN lesionado y une las cadenas. La célula también cuenta con mecanismos por reparación inducida. En procariotas tenemos el ejemplo de la respuesta SOS, en donde ante la detección de genes genotóxicos incrementa la expresión de un grupo de genes cuya función es reparar el ADN y conferir a la célula más oportunidades de sobrevivencia.